16 años con el compromiso y responsabilidad de llevar la noticia precisa, veraz y objetiva. Acción 10, cara a cara con la noticia. Estamos en un año electoral y la oposición nicaragüense parece no aprender de las lecciones. Esto según la opinión de muchos analistas políticos. ¿Qué futuro tiene y si es posible o no una reingeniería de la oposición de cara al proceso electoral? La unificación que muchos sectores de oposición en nuestro país están demandando, y es que aparentemente van a ir a 3 bandos en las próximas elecciones, o es lo que hasta ahora se está viendo. Vamos a abordar ese tema y otros relacionados con nuestro invitado, quien ya nos acompaña, Willy. Claro que sí, Jocelyn, saludos a nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora. Y antes de presentar a nuestro invitado, quisiera referirme brevemente al acontecimiento importante que se dio este fin de semana, como fue la reelección de los directivos de la Asamblea Nacional, entre estos el presidente, el sancionado Gustavo Porras. Esto nos deja claro qué tipo de oposición hay en la Asamblea Nacional. Contó con 12 votos a favor. Esto lo apoyaron diputados del PLI, del PLI, del ALN, del APRE. Por parte de la única diputada también del Partido Conservador, en este caso Wendy Guido, y 6 diputados del PLC. Brevemente me refiero a ellos: Rosa Argentina Navarro, María Aide Osuna, Roberto Lira, Walter Espinosa, Reinaldo Altamirano y Ruth Cerda, suplente del diputado Jimmy Blandón. Es parte pues de los diputados que supuestamente son oposición en nuestro país y que están dentro de la Asamblea Nacional. Ahora sí le damos la bienvenida a Bonifacio Miranda. Él es analista político. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes, gracias. Un placer que nos acompañe, Bonifacio. Willy, ha sido una síntesis de la reelección de estas personas como directivos de la Asamblea Nacional. ¿Realmente era de esperarse? ¿Nos sorprende en algo la actitud de los supuestos opositores? Realmente se le paran los pelos a uno, ¿verdad? Porque cuando uno ve que los que supuestamente representan a la oposición están votando a favor de los candidatos oficialistas, pues realmente no hay oposición en Nicaragua. Y yo creo que esa es la percepción de la ciudadanía, que no hay oposición en Nicaragua. Y los grupos que están afuera de la Asamblea Nacional están en una lucha intensa por imponerse uno sobre otro, y eso se ve muy mal, pues se ve como una lucha de poder interna y no como una preocupación para resolver los problemas centrales que tiene Nicaragua ahorita, que es esta dictadura. Y aquí es importante que la ciudadanía sepa que estamos en el año ya 2021, ya llegamos del 18 al 19, al 20, al 21, la dictadura ha logrado sobrevivir y solo nos queda una sola oportunidad para cambiar el gobierno, y son las elecciones de noviembre del año en curso. Sin embargo, para poder cambiar al gobierno se requiere mínimamente hacer una reforma electoral. Entonces, mientras la oposición y los diferentes grupos están enfrascados en una lucha fratricida, en una guerra civil interna, por imponerse uno sobre otro, están descuidando un tema central, y es que el tiempo sigue corriendo y que en mayo es el plazo para hacer la reforma electoral, y no se ve hasta ahorita una propuesta unificada de reforma electoral. Se aprobó un documento de consenso, pero no se ha hecho una campaña para lograr esa reforma electoral. Y sin esa reforma electoral hay una gran posibilidad de que exista abstencionismo en las próximas elecciones. Y si hay abstencionismo, tenemos un solo ganador, que es el Frente Sandinista, es decir, la perpetuación de la dictadura. Entonces, se habla mucho de unidad, hay un bando de unitarios tremendo, pero realmente lo que existe es que detrás de la bandera de la unidad están tratando de imponer un bloque sobre otro y de negociar candidaturas. Y entonces hemos llegado a un extremo ridículo, que mientras no se ha aprobado la reforma electoral, hay grupos que ya están planteando la elección de candidatos. Y eso se ve muy mal, porque se ve como una ambición de poder de parte de ciertas personas, y no se ve como una propuesta sincera para unificar a la oposición y enfrentar a la dictadura. Entonces, sigue transcurriendo el tiempo, están planificando ya elecciones internas en la UNAP, por ejemplo, que creo yo que es un error político, porque no deberían de estar concentrados en eso, deberían de estar concentrados en el proyecto consensuado que tanto se trabajó y tanto costó llegar a los acuerdos. Y entonces no hay campaña de reforma electoral. Hoy Daniel Ortega va a hacer un discurso, muy probablemente algo va a anunciar,
Él necesita mandar un mensaje a la administración Biden de que algunas cosas van a cambiar, necesita parar la rayería que le puede caer encima en los próximos meses y entonces va a hacer algún anuncio, alguna propuesta, alguna cosa y la oposición sigue a la defensiva. Entonces, entiendan que la preocupación y la apatía de la ciudadanía no es casual, es una respuesta a una decepción a esta oposición que en términos generales no ha dado la talla, no ha servido para enfrentar una dictadura como la que tenemos. ¿Qué futuro tiene y si podría o debería darse una reingeniería de pensamientos para empezar y luego de acciones? Es que lo que hay son grupos de poder que están tratando de montarse sobre el caballo. Entonces vos ves a las corrientes que vienen del sandinismo, como el MRS, como la articulación de movimientos sociales, que tratan de montarse sobre el caballo. El PLC trata de montarse sobre el caballo y todos los grupos tratan de montarse sobre el caballo. Entonces, no hay una propuesta sincera para unidad. La unidad se da sobre puntos concretos. Hay un punto concreto, liberación de presos políticos. Tenemos 3 comités de madres que están peleando por aparte, gestionan fondos por aparte, cada organización hace su campaña por aparte. Ya debería de unificarse en un solo punto, la liberación de los presos políticos. Otro punto esencial, la reforma electoral. La unificación que tanto se habla, de la unidad que tanto cansa escuchar esa palabra y que en el fondo no se da, se debería dar sobre un punto específico ahorita, reforma electoral. ¿Cuáles son los puntos con los que les vamos a luchar? Por eso es que nunca hay unidad y la gente se decepciona porque oye hablar a los políticos de la unidad y no se da nunca porque lo que hay es que detrás de la bandera de la unidad quieren imponer sus intereses y sus mezquinos intereses de grupo. Hay rumores de una supuesta alianza electoral que podría conformar el Partido Ciudadanos por la Libertad junto con la Alianza Cívica. No está confirmado, pero son rumores. Si llega a ocurrir, ¿cuál sería su visión? Bueno, no es nada nuevo porque los personeros de la Alianza Cívica siempre dijeron que tenían una relación privilegiada con C por L. Igual Kitty Monterrey siempre ha tenido lo ha dicho. Simpatía. Exactamente, entonces no es nada nuevo, eso es un proceso natural que ya se venía dando y que era previsible. Probablemente está incluso hasta tarde, porque eso debió haberse dado desde más temprano. Pero el problema es que mientras ese sector se unifica y ya está planteando su propia campaña, los otros sectores están patinando dentro de la coalición nacional. La coalición nacional está en cuidados intensivos. Presentaron varios puntos de los que son de interés de la coalición, por cierto. Y también está pendiente en la coalición el hecho de que se pueda definir el mecanismo para elegir al candidato. Dicen que hay avances, pero aún no se ha terminado de definir el cómo. Y, por ejemplo, en la UNAP van a presentar un solo candidato, que muchos especulan sería Félix Maradiaga. Y empiezas a escuchar nombres, pero siempre por separado, siempre cometiendo los mismos errores que ha cometido la oposición en Nicaragua. Efectivamente, y si la coalición está repitiendo el mismo error perdón, de la UNAP, estamos mal, porque la UNAP no debería estar concentrada ahorita en elecciones internas o en promover la candidatura de Félix Maradiaga, una sola candidatura incluso, que es algo que no calza, porque si me estás hablando de elecciones internas debería ser lo más pluralista posible para que dentro de la pluralidad salga el que tiene más votos. Pero si ya de antemano estás diciendo que solo va a haber uno, hay un problema serio. Entonces, y si la coalición está repitiendo el mismo error de la UNAP, están descuidando el tema de la reforma electoral. O sea, se ve que tienen hambre, sed de poder imponer sus candidatos y no de pelear por los problemas centrales de la gente. Ese es el problema. ¿Qué sucede si vemos a Alianza Cívica junto a C por L? Por otro lado, la Coalición Nacional, por otro lado, al PLC con otra agrupación, porque así lo manifestó doña María Aide Osuna este fin de semana. Ese escenario de 4 supuestos opositores que serían aparentemente los más fuertes, por otro lado, el Frente Sandinista y por otro lado vemos el montón de partidos pequeños que existen en la Asamblea. Sí, hay una tendencia a que se den bloques. Un bloque podría ser C por L con la Alianza Cívica y algunos otros aliados. Ha surgido el grupo de Vidaurre con una propuesta. Está el Partido Conservador de Alfredo César que ha propuesto una alianza que se llama UNIR. Entonces es muy probable que los grupos estos se unifiquen en torno a C por L y la Alianza Cívica. Y por otro lado está el gran desafío que tiene la UNAP, si va a continuar dándole vida artificial a la coalición nacional o si se va a lanzar con una propuesta.
Este Congreso del MRS pareciera que trata de empalmar con una propuesta independiente que tratan de constituir. El problema no es cambiar de nombre, ni cambiar y bajar las propuestas. Creo que lo han hecho muy tarde. Creo que eso tiene un costo político porque durante mucho tiempo trataron de capturar un sector del sandinismo y no pudieron, y ahora se desprenden de todo lo que es el lastre del sandinismo y no sé si les va a dar resultado o no. Entonces, el problema es que el otro bloque puede ser la coalición, pero hay un detalle que no se han fijado mucho los periodistas, y es que la coalición no expulsó al PLC, la suspendió. Está esperando que se resuelva el conflicto interno del PLC. Y acabo de leer ayer precisamente una noticia en donde supuestamente las fracciones de Osuna y de Miguel Rosales ya se están poniendo de acuerdo en sacar al grupo de Alemán y unificar al liberalismo. Entonces tendría otro bloque que puede ser o liderado por el PLC, liderando la coalición. No sé si la UNAP va a arriesgarse a ir en ese proceso o se va a ir de manera independiente. Entonces, el panorama sigue siendo bastante disperso. El problema central es que no hay propuestas de unificación. Para usted, ¿la coalición nacional tiene vida por la presencia de la UNAP? Efectivamente, es la que le da mayor vida, porque bien que mal, la UNAP, con todas las debilidades que tiene actualmente, de que la mayor parte de los grupos autoconvocados se han tenido que retirar, representa en última instancia una de las organizaciones que surgieron en el proceso de abril. Y entonces es la que le ha dado más vida a la coalición. Si la UNAP se retirara de la coalición, quedan pequeños grupos y solo el PLC. Pero usted decía que la UNAP, sale bien que la UNAP se retire y busque un bloque, pero ¿no sale mejor que en esa alianza que podría crear Ciudadanos por la Libertad, Alianza Cívica, también acepten a la UNAP y de esta manera fortalecerse? ¿O más bien le conviene a la UNAP irse por separado, buscar otros aliados? Sí. Mire, en todo este proceso que se sacan los dientes, que se amenazan, que se insultan, que se tiran golpes bajos, lo que hay es una tendencia a una negociación. Lo que pasa es que cada grupo quiere llegar más fuerte al proceso de negociación. Quieren quizá que la alianza sea en torno a ellos. Exactamente. Entonces, las divisiones no se han dado sobre propuestas concretas que le interesen a la población, sino sobre ese afán de imponer un grupo sobre otro. Entonces, lo más probable es que la UNAP termine yendo hacia ese nuevo bloque y por eso están desesperados en elegir la candidatura de Félix Maradiaga para tener una carta de negociación, que al final creo que no va a funcionar mucho porque los empresarios de la Alianza Cívica tienen una posición bien clara de lo que quieren y lo que quieren es llegar al poder sin mayores problemas. Incluso se maneja el nombre de Juan Sebastián Chamorro como el idóneo, el que están, digamos, de alguna manera aprobando dentro de la Alianza Cívica. Y Juan Sebastián ha dicho recientemente que el mejor vehículo electoral es por él. En esta situación de estar mencionando el nombre y de estar viendo qué opina cada uno, ¿el pueblo de Nicaragua estará dirigiéndose bien en un proceso electoral o va a pasar lo mismo que ocurrió en el 2006, por ejemplo? Pareciera que sí, pareciera que la tendencia es que vamos a ir en diferentes bloques. No estoy seguro si se logre crear un gran bloque, una gran alianza como todos los grupos pretenden, porque todo el mundo es unitario, todo el mundo quiere la unidad, pero realmente hay diferentes intereses. Entonces, no sé si ese bloque, esa gran alianza electoral se llegue a dar. Lo único que sé es que si no hay un discurso claro hacia la gente va a ser imposible. Y aunque se hablen de diferentes candidatos, ninguno de estos candidatos logra cautivar las simpatías populares. ¿Cómo quedan los partidos políticos en todo esto, con el actuar que han tenido y que tuvieron recientemente en esta reelección de prácticamente toda la Junta Directiva en la Asamblea Nacional? ¿Qué crédito, qué credibilidad o qué papel podría la ciudadanía darle, encasillar a cada partido político de esto? Es que lo que demostraron los grupos que están dentro de la Asamblea Nacional es que son títeres del poder, que no tienen independencia, porque a pocos meses de las elecciones esos grupos deberían de estar insistiendo y peleando dentro de la Asamblea Nacional sobre la reforma electoral, sobre los problemas de la gente, y no lo hacen. Entonces, pareciera que hay un conformismo y una acomodación o acomodamiento a los intereses de la dictadura.
Y la dictadura tiene un plan, tiene una estrategia. La estrategia es dividir lo más que pueda, hacer algunas concesiones, porque va a tener que hacer concesiones para poder calmar a la comunidad internacional que ha estado presionando y promover la abstención. Entonces, por eso quiero ir al punto clave siempre. Reforma electoral para que la gente entienda que solo tenemos una oportunidad para derrotar a la dictadura este año y es las elecciones de noviembre. Si no participa la mayoría de la población, es casi seguro que el Frente Sandinista se reelige. Ahora, ¿cómo motivas a la gente que ha estado desmotivada? Ese es el gran problema. ¿Cómo la motivas? Y la tenés que motivar, creo yo, con la creación de nuevas fuerzas políticas que logren impactar políticamente a la gente. Y volvemos al mismo punto. ¿Cómo se van a crear nuevas fuerzas políticas? Tiene que ser a través de la reforma electoral que permita que relaje un poco los requisitos para la conformación de partidos y que de esa manera surjan nuevos partidos y estos partidos puedan hacer los bloques necesarios. ¿Es mejor entonces un nuevo partido en lugar de ir en los vehículos que se mencionan, entre ellos Ciudadanos por la Libertad? Yo siempre he insistido de que debe haber una nueva fuerza política. Que debe haber una nueva fuerza política y no voy a cansar de decirlo. Y emplazo al movimiento campesino, emplazo al UNAP, emplazo a la Alianza Cívica, que se conforme la nueva fuerza política y que esta nueva fuerza política haga las alianzas que sean necesarias. No podemos descartar a nadie, porque el problema es que para derrotar la dictadura, evidentemente, entre más votos logres conseguir, más posibilidades tenés. Pero esos votos no se van a conseguir si no hay un nuevo rostro, una nueva fuerza. La gente lo que rechaza son los viejos partidos políticos, como los que están en la Asamblea Nacional, que son colaboracionistas. Y ahí el PLC ha demostrado nuevamente que es parte del sistema. Aunque apartaron a la fracción del doctor Alemán, en el fondo lo que queda reorganizándose en el PLC está demostrando que quiere continuar con la misma política del doctor Alemán, nada más que administrando ellos las cuotas de poder y los beneficios que les puede dar las negociaciones con el Frente Sandinista. Entonces, mientras no cambie eso, lo que tenemos es que la ciudadanía está harta, decepcionada. Yo siempre pongo el ejemplo como cuando uno se enamora y le va mal en una relación, así está el pueblo de Nicaragua, le ha ido mal porque confía en uno, le va mal, confía en otro, le va mal. Y entonces estamos a 11 meses, todavía es tiempo de poder crear esa nueva fuerza política para poder impactar y reagrupar a las demás fuerzas de la oposición. Si se logran los puntos clave, liberación de los presos, que es un punto clave, y que no hay que dejar de insistir. Debemos de evitar esa dispersión de 3 comités de madre y de presos políticos, uno solo, unificar, ahí se va a ver quién quiere verdaderamente la unidad, liberar los presos. Segundo, reforma electoral. Sin reforma electoral vamos chorreando sangre en las elecciones, porque entonces el control del aparato electoral va a quedar siempre en manos del Frente Sandinista y esa idea que han venido difundiendo sistemáticamente en los últimos 3 años que el comandante se queda, eso impacta a la gente cuando ve que la oposición resulta incapaz de enfrentar una dictadura como la que tenemos. Entonces, si no puedes enfrentar a la dictadura, lo que hace la gente es replegarse. Y al replegarse, Daniel Ortega llama a la comunidad internacional, pone la observación internacional y dice, miren, aquí está, ganamos limpiamente las elecciones. Entonces, ese es el panorama que hay. Y no vemos todavía que las fuerzas estén tratando de incidir en el aspecto clave. No es momento de elegir candidatura, es momento de concentrarnos en la reforma electoral para que no haya abstencionismo. Y a partir de mayo, cuando ya quede aprobada, entonces podemos decir, libertad, propóngase quien se proponga. Ahora bien, y el problema de las internas. La verdad es que elecciones internas solo cuando son institucionales, como en Argentina, como en Estados Unidos, como en México, como en Honduras, aquí cerca. Es decir, que el Consejo Supremo Electoral convoca elecciones internas en donde al mismo tiempo, el mismo día, todos los partidos ponen sus candidatos y entonces el candidato que gana más votos dentro de las papeletas de su propio partido es el que va a ser nominado a la presidencia. Entonces, así evitas que los grupos de poder sean los que influyan. Pero hacer una caricatura de interna se ve mal, se ve como un muñequeo interno para imponer determinado candidato. Y este proceso de elegir al candidato lo están haciendo por separado, de igual manera. Lo idóneo sería que cada bloque opositor o cada supuesto bloque opositor presente a su candidato y todos compitan, pero no que vayan 3 o 4 candidatos. Es que ese es el problema. Quieren poner
un solo candidato por bloque para, dentro de los bloques, negociar al final la candidatura. Y eso es lo mismo de siempre. Se requiere amplitud, democracia interna, propuestas libres, que cada quien proponga al candidato que quiera, y en el proceso de votación interna es que se va a elegir el candidato. Pero volvemos a lo mismo, si es candidato, los bloques, en vez de hacer una interna de toda la oposición, están haciendo internas por cada bloque, y eso significa que yo quiero que este me quede de primero o de segundo. Entonces, se ve muy mal. Antes de concluir el 2020 hubo un pronunciamiento de parte de 22 personalidades que le hacían ese llamado a la oposición para que llegaran a un proceso de diálogo. Aparentemente, aunque algunos manifestaron estar de acuerdo, no hubo nada concreto. ¿Debería someterse la oposición a ese proceso de diálogo interno? ¿O no es necesario? Evidentemente que el diálogo y las discusiones deben de darse siempre entre los diferentes grupos de oposición. Eso debería ser la norma permanente, y no los insultos y las descalificaciones en público para apabullar al otro y obligarlo a que te acepte tus posiciones. Lo correcto es discutir ampliamente, incluso de cara a la población, los problemas para que la gente opine. Esa es una verdadera democracia. Eso no existe en Nicaragua. Estamos acostumbrados a la negociación de los pequeños grupos de poder, a la negociación secreta y al cabildeo para imponer determinada posición de un grupo sobre otro. Entonces, lo correcto es democracia, que cada quien plantee sus posiciones y que la gente opine para que la gente decida. Y que no sean solo los grupos políticos los que decidan. Entonces, en la reforma electoral, por ejemplo, necesitamos que la gente opine qué es lo que se debe cambiar para que no haya un nuevo fraude electoral, porque tenemos una sola oportunidad en este año, que es cambiar de gobierno a través del proceso electoral. Y si no logramos que ese proceso electoral sea transparente, inclusivo, democrático, lo que va a haber es una perpetuación de la dictadura y una decepción mayor de la ciudadanía. Yo recuerdo que la mayoría de los actuales grupos de oposición, sobre todo aquellos surgidos a partir de la rebelión de abril, han criticado fuertemente a los políticos, a los partidos políticos existentes, incluso autoridades religiosas de la Iglesia Católica han dicho que los partidos políticos tienen una deuda con Nicaragua, pero comparando los partidos políticos con la actual oposición, ellos no tienen una deuda. ¿O qué nivel de deuda tiene cada uno? ¿Es mayor la de los partidos políticos o es mayor la de la actual oposición en Nicaragua? Es que lo que hizo la dictadura es destruir el sistema de partidos políticos, es promover la desconfianza en los partidos políticos, y además los directivos de estos partidos ayudaron a promover la desconfianza porque fueron comprados fácilmente por el poder. Si revisamos la cantidad de partidos, hay actualmente unos 18 partidos con personería jurídica. Sí, de los cuales 10 están aliados al Frente Sandinista abiertamente. Todos los partidos regionales están aliados al Frente Sandinista directamente, y entonces solo quedan por fuera pocos partidos y la ciudadanía sin mayores opciones. ¿Qué es lo que ha hecho el Frente Sandinista en estos años? Ojo, Daniel Ortega ha superado a Tacho Viejo, el Frente Sandinista ha superado al somocismo, tiene más tiempo de estar en el poder que lo que tuvo Tacho Viejo, que Tacho Viejo tuvo 20 años, y Daniel Ortega tiene del 79 al 90, 11, y del 2007 hasta la fecha 14, tiene 25 años. Y Tacho Viejo tuvo 20. Y el somocismo tuvo apenas 40 años. Y si vemos todo el periodo, del 79 para acá, el sandinismo tiene casi 45 años de estar en una posición de poder. En el caso del somocismo, por ejemplo, hubo quienes permitieron eso. Y en el caso de la actual oposición, ¿será que pobrecitos inocentes los engaña el presidente Ortega o realmente lo hacen a ley y conciencia por ambiciones de poder o por otras situaciones? No, lo que hubo fue que se restauraron los valores del somocismo. Aquí hubo una revolución grandiosa que destruyó la dictadura, pero al final de cuentas el somocismo revivió, resucitó en el propio Frente Sandinista. Y entonces todos los valores se restauraron. Entonces la política comenzó a hacer lo mismo de antes, que es negociación de grupos de poder para prebendas y cuotas, y zancudismo y comprar políticos. Y eso es lo que hay, eso es lo que decepcionó. Entonces, Abril surgió por eso, estalló espontáneamente por eso. Fue una rebelión, un grito desesperado de la gente que ya estaba cansada. Y todo esto después termina disolviéndose en la nada nuevamente. Y ese es el peligro. Por eso es que yo siempre hablo de una nueva fuerza política y siempre digo que la Alianza Cívica,
que la UNAP, que el movimiento campesino deberían de convocar a esa nueva fuerza política, porque deberían de hacer girar todo alrededor de esta nueva fuerza política para que resulte atractivo ante la población. Así saldarían parte de la deuda que tienen con Claro, porque los partidos políticos son los principales responsables y entre los responsables tenemos uno en particular, el PLC. El PLC es el principal responsable de haber permitido la restauración de una dictadura, porque ellos tuvieron el sartén por el mango en un periodo y dejaron perder la oportunidad y prefirieron negociar con los sandinistas, hacer el pacto en el 99, cambiar la ley electoral, cambiar todo el sistema y al final lo que tenemos es una concentración de poder a nivel que nunca antes ha habido en la historia de Nicaragua. Leo brevemente una pregunta que envían. ¿Cree usted que hay tiempo necesario para conformar un nuevo partido cumpliendo con los requisitos de conformar asambleas de directiva en 153 municipios del país, partiendo que en mayo deben estar listas las reformas electorales? Es que ese es el problema. Eso fue aprobado en el pacto del 99-2000 y eso es lo que tiene que cambiar, porque es imposible hacer todo ese tipo de asamblea. Te necesitarían miles y miles y miles de Córdoba para poder reunir a toda la gente y hacer las asambleas. Esos requisitos tienen que bajarse a como eran anteriormente, que eran relativamente fáciles, una parte de las directivas departamentales, una parte de las municipales, y de esa manera, con todo el descontento social que hay en Nicaragua, perfectamente se constituye una nueva fuerza política. Y los bloques se van a constituir alrededor de esta nueva fuerza política, que es lo que sería atrayente. Y yo no estoy descalificando a los partidos como C4L que están tratando de hacer su labor, sino que estoy diciendo, para que resulte más atractivo un bloque opositor que gane las elecciones, necesitamos nuevos rostros, nueva figura y una nueva fuerza política. Hay muchos que quizás están viendo un nivel de conformismo en la oposición. Hemos escuchado diferentes posiciones políticas, ideológicas y demás, donde hay quienes han dicho que se debe de ir a elecciones aunque no exista la reforma electoral idónea, que se debe de ir a elecciones no para legitimar un proceso de fraude, sino más bien para tener presencia en ese proceso electoral y tener al final un balance de poder, que no solamente le quede el poder al gobierno en el peor de los escenarios, sino que también a la oposición le quede cierto poder. Pero eso también se ve empañado por aquella concepción de que dicen, bueno, lo que están buscando es siempre lo mismo, legitimar un proceso electoral que no va a ser el idóneo, ser partícipe de esto a cambio de tener una diputación o tener algún tipo de beneficios, como ya ha pasado en años anteriores. ¿Qué es lo idóneo? Efectivamente, esa va a ser una discusión clave. Y desde ya invito a la ciudadanía a discutir el problema, porque tenemos dos caminos. O nos abstenemos o damos la pelea. Entonces, yo lo veo por etapas. De aquí a mayo, todo el esfuerzo debe estar concentrado, no en elegir candidatos presidenciales, sino en lograr la reforma electoral que cautive a la ciudadanía y que la convenza de que no debe haber abstencionismo. Porque si hay abstencionismo, pasa lo de Venezuela. Maduro con el 20% de los votos ganó las elecciones. Y ahora todo el mundo está llorando, ahora es el crujir de dientes, todo el mundo está pegando gritos al cielo. ¿Por qué? Porque no logran cambiar. Y el rechazo pasivo, que es la abstención, que es válido en un momento determinado, en este momento ya no es válido, porque solo tenemos una oportunidad. Si la dictadura logra mantenerse en el poder, nos va a costar más tiempo derrotarla. Y este es el momento. Obviamente ellos han tenido una estrategia para dispersar, para golpear, para reprimir. No le permiten a Juan Sebastián salir, no le permiten a los otros salir de la casa, los tienen recluidos, los tienen restringidos. Pero aún así, la pelea tiene que ser lograr la reforma electoral para evitar la abstención. Y ya en mayo tenemos que tomar una decisión porque no sabemos el alcance de la reforma electoral, porque no ha habido pelea por la reforma electoral. Yo no he visto campaña en los barrios y en las diferentes comunidades a favor de la reforma electoral o las propuestas de la reforma electoral. Entonces, ya en mayo tenemos que tomar la decisión, ¿vamos o no vamos? Si te corres, te tiro y si te paras, te mato. Esa es la disyuntiva que tenemos y creo yo que hay que enfrentarla. Y en lo particular siempre he sostenido que aún en las circunstancias más difíciles hay que dar la pelea porque por lo menos si se la roban vamos a demostrar que se la robaron. Por ejemplo, C4L fue fuertemente criticado por algunos sectores por haber ido a las elecciones regionales y quizá muchos no quisieran ver que se legitime un proceso con la presencia de partidos opositores cuando no hay una reforma electoral idónea. Sí, fue bastante criticado y creo que la decisión en última instancia fue correcta porque aunque no hicieron mayor campaña porque estaban como parte de la oposición,
lograron preservar la personalidad jurídica y hoy pueden dar la pelea. Si han cometido el error de inmolarse en ese proceso, estuviéramos en una situación más difícil. Entonces yo no creo que la abstención en este momento sea la salida. La abstención es la estrategia de la dictadura para mantenerse en el poder. Y entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Promoviendo la participación de la ciudadanía, luchando por la reforma electoral y, como les digo, tenemos una discusión de aquí a mayo. En mayo tenemos que tomar una decisión. Así que invito a todos los que están viendo el canal de que vayan pensando cuál es la decisión que tenemos que tomar. Si nos vamos a correr con el ruido de los caites o vamos a dar la pelea hasta el final. Me envían una pregunta, usted fue candidato en el 90, ¿qué diferencia hay en el 90 y ahora? ¿Qué prometió usted en ese tiempo y qué nos puede decir ahora? En la época de la revolución no prometíamos nada, estábamos luchando por propuestas, por intereses a favor de la gente y obviamente afectó mucho a los partidos revolucionarios de la época como el mío, en ese caso el PRT, que el Frente Sandinista hablaba de la revolución, hablaba de socialismo, hablaba de cosas y hacía todo lo contrario. Entonces íbamos tuvimos que cargar los muertos de otros. Y ser partido minoritario no significa ser partido zancudo. En ese momento lo que estábamos era con una propuesta revolucionaria que creíamos que se podía rectificar el rumbo de la revolución y fracasamos, realmente fracasamos. ¿Pueden tener esa misma teoría en este tiempo, así algunos partidos? ¿En qué sentido? En que no por el hecho de ir separados son partidos zancudos. No, evidentemente que no, creo que no, porque no se va a dar el bloque unitario total. Y el estar separado no significa ser zancudo. Ser zancudo significa estar pensando en que vas a participar en las elecciones para legitimar un proceso fraudulento, para que te den unas diputaciones y para que tengas unos realitos para vivir el resto de tus días. Esos son los partidos zancudos. Partidos chiquitos, minoritarios, que chupan sangre del presupuesto de la República. Gracias, Bonifacio, por sus reflexiones, su análisis respecto a la actual situación política de nuestro país y de la oposición específica. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Leo brevemente un tuit que ha emitido el Partido Conservador. Dice que rechaza la reelección de Gustavo Porras en la presidencia de la Asamblea Nacional. El Parlamento debe ser presidido por un diputado que tenga las cualidades adecuadas. La posición del Partido Conservador era votar en contra de Porras y a favor de los demás, cuando decidieron hacer una sola votación para todos juntos. Hubo confusión, dice Alfredo César, quien es del Partido Conservador. Vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos. Que nuestro pueblo de 16 años con el compromiso y responsabilidad de llevar la noticia precisa, veraz